Un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, saben ustedes que si dejamos de estar juntos no somos más el mismo montón, aunque haya mucha, pero mucha gente que parece desconocerlo. Les proponemos a ustedes, las y los oyentes de la radio, nuestro cotidiano pacto. Saben ustedes que de lunes a viernes, de 14 a 16, aquí en la AM530, somos radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo. Hoy, en otro Jueves Valiente, creemos pertinente combinar con ustedes el uso respectivo de la imaginación. Seguimos una línea trazada en el tiempo por Ebe de Bonafini, que pensaba que bien elaborado el asunto de la radio. Notaremos de inmediato que es algo que nos funciona en los teatros de la mente. Es decir, que se desliza por los pasillos de la memoria. Es decir, que cuando escuchamos la radio actualizamos un montón de cosas que nos vienen del pasado. ¿Les pasa a veces que están viendo una serie y paran de verla y no recuerdan nada de qué estaban viendo ni cómo era la trama, pero hacemos play y empezamos a ver de vuelta la serie y de repente en la mente se ordenan todos los conocimientos del pasado? Lo mismo pasa con una película, ¿eh? La tenemos casi que borrada si estamos viéndola en discontinuado, una parte ahora y la otra después. Si hacemos el play empezamos a verla y se aglutinan todas las cosas que ya sabíamos pero el cerebro tenía adormecidas. Bueno, pensamos que en la radio se puede proceder de la misma manera, que hacer play, es decir, que ingrese un sonido, esta música, por ejemplo, la identificación de nuestro programa, pero un temazo de un violinista francés llamado Jean-Luc Ponty, un superhéroe de la música de los 70 y los 80, aún en actividad. Y sabiendo que ahí el cerebro, donde está, aunque parezca descansar, está elaborando asuntos. ¿Vieron que a veces decimos, lo tengo en la punta de la lengua y no nos sale un nombre? Y no nos sale y hacemos una pausa y cambiamos lo que estamos haciendo y el nombre aparece. Bueno, es que el cerebro estuvo haciendo su trabajo, su silencioso trabajo, estuvo pensando y nos ofrece la conclusión. Si en la radio las cosas funcionaran igual, si a pesar de la pereza del cerebro que quisiera estar descansando, ese proceso, ¿vieron que a veces nos vamos a dormir con un problema y decimos, lo voy a consultar con la almohada? Y eso que nos suena difícil de resolver, al día siguiente cuando nos despertamos nos parece resuelto. Bueno, es que el cerebro estuvo haciendo su labor. Si nosotros ponemos el cerebro o la imaginación al servicio de la radio, tal vez estas cosas que no son sorprendentes, sino pura ciencia, pura lógica, puro método de nuestro organismo, un programa de radio puede convertirse en una experiencia. Hablando de ciencia y experiencias, suele decirse que la visita a la Argentina del físico Albert Einstein, uno de los hombres más prodigiosos de la historia del pensamiento y la ciencia, es más, estudiaron después de su partida de este mundo su cerebro para ver qué tenía de extraordinario, y tenía cosas extraordinarias su cerebro, estuvo varias semanas en Buenos Aires, no solo en Buenos Aires, sino que dictó conferencias y charlas en universidades de otros sitios, hizo una vida social de otras ciudades de la Argentina, hizo una vida social interesante, repercutió muchísimo en el futuro de la ciencia en la Argentina. Que el ejemplo de Einstein dando conferencias, explicando, el autor de la teoría de la relatividad, premio Nobel de su especialidad más adelante, etcétera, propulsó la carrera de muchos otros que no habían pensado en las ciencias y luego se dedicaron a ello, incluyendo premios Nobel de la Argentina. La repercusión de una figura central de la historia de las ciencias en aquellos que fueron a verlo, que leyeron en los diarios, que escucharon una conferencia, que se entusiasmaron con la física, la química, la medicina, la matemática. A veces hay hombres que además de su propio peso específico, influyen de manera muy poderosa al resto. Para los que crecieron en la era de la televisión, post-1951, en la Argentina, hay dos divulgadores de ciencia. Uno se llamó Carl Sagan y hacía un programa llamado Cosmos, y otro se llamó Jacques Cousteau y hacía un programa de exploración del universo, del océano, o de los océanos, que seguramente influyeron muchísimo en vocaciones posteriores. Hoy, hace 29 años, murió Jacques Cousteau. Imposible recordarlo sin recordar su aspecto,
su nave acuática, y la forma en que, traducido, nos resuena como alguien que hablaba así con acento francés un poco raro. Jacques Cousteau murió el 25 de junio de 1997. Era técnicamente un explorador de océanos. Pero alguien que inventó, junto a la exploración científica, una forma de difundirla. Empezó a filmar largometrajes y películas. Todo ello es parte de la historia de la televisión del mundo y de la televisión en la Argentina. Era un marino francés, un oficial naval francés. Pero lo consideramos también un oceanógrafo, un experto en océanos y además de eso, inventor de algunas cosas. Los documentales los dirigía él, por ejemplo. Fue miembro de la Academia de Ciencias de Francia y también de la National Geographic Society. Cualquiera que vea televisión documental sabe que los programas sobre los mares y los océanos, en todos los aspectos, son súper interesantes y que tienen muchísimo público. Todo eso es parte de la influencia de Jacques Cousteau, que pudo mostrarle al mundo lo que el mundo nunca vería. Esta es una canción que se llama Buscando a Cousteau, del también francés Jean-Michel Jarre. Cousteau escribió libros. Quería explicar. El primero de esos libros se llamó El silencioso fondo del mar, en castellano. Una aventura. Lo que él veía como parte de su trabajo cotidiano y estaba muy vedado al público. ¿Cuántos buzos hay en la humanidad? Y su teoría es que, siguiendo toda la lógica de la ciencia, la vida vino del mar. En el principio de las especies, en la evolución, los primeros habitantes de este planeta, los primeros seres vivos de este planeta estaban en el agua. Del agua salieron hacia la tierra. ¿Será por eso que los animales anfibios siempre nos llaman mucho la atención? Esos que pueden salir del agua, vivir en el agua, pero pueden hacerlo también sobre la tierra. Es decir, la ciencia, una de las formas del humanismo, convertida en una explicación posible para cualquiera que quiera adentrarse en el misterio de la belleza. Una vez le pidieron al capitán Jacques Cousteau, así se lo recordará siempre, que grabara un mensaje para la humanidad. Esto es lo que dijo. El océano es la vida. Es decir, que nuestra vida está íntimamente ligada a la vida del océano. Esto es lo único que cuenta para mí. Todo lo demás es secundario. Extraer petróleo. ¿Para qué? Para aumentar la producción un 5%, son tonterías. Ahora mismo hace falta hablar de las cosas serias, es decir, de la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos. El deleite de vivir, la calidad de la vida, la alegría, las risas, las canciones, las flores, los pájaros. Eso es lo que cuenta. Todo el resto, la producción y todo eso, no importa. Pero ¿cómo se concibe la calidad de la vida? La calidad de la vida es eso, la felicidad de la gente, la sonrisa, la disponibilidad. Pasea por París, abrí los ojos y verás que no hay sonrisa. La gente mira la punta de sus zapatos, mira para abajo. ¿Vieron qué rápido hablaba Cousteau? ¿Acaso creen que mirar para abajo es la felicidad? Esto es lo que nos ha traído lo que llaman la civilización hasta hoy. Hay que cambiar las razones del ser. En vez de buscar siempre producir más cantidad de cosas, hay que producir mayor calidad de cosas. Esa es la base del problema. ¿Son los sonidos del agua o son los sonidos con que identificamos el agua? ¿Alguna vez estuvieron debajo del agua un tiempo prolongado? ¿O bucearon? ¿O hicieron cualquier tipo de experiencia? ¿Vieron que hay terapias incluso? Muchas terapias que se hacen con agua. Si lo pensamos un poco,
si elaboramos el concepto como Eve Bonafini pensaba la radio, nosotros mismos estuvimos, antes de nacer, flotando y flotando en el líquido amniótico del vientre de nuestras madres. ¿Cuánto fue? Fueron 9 meses de gestación, 9 veces de vida en que nosotros también flotamos, y es por eso que estar debajo del agua, flotar en el agua, incluso hacer la experiencia en una bañera, convierte nuestra vida en otra cosa. Nosotros también fuimos anfibios. Vieron que entre los programas que se dedican al mundo marítimo, los hay sobre los peces, los hay sobre la pesca, los hay sobre la flora, los hay sobre los pescadores, los hay de todo tipo. Hay una fijación que por ahí tiene que ver con la película de Steven Spielberg de 1976 con los tiburones. Los tiburones nos llaman muchísimo la atención. Eso es un subproducto del mundo submarino de Jacques Cousteau, el primero de los programas de la historia de ese hit de la televisión mundial. Fue un programa sobre los tiburones. Estudiaremos el comportamiento de todos los animales que encontremos. También intentaremos relatar la historia de los océanos gracias a los fósiles de hace muchos millones de años. Filmaremos la vida marina, una vida ora serena, ora salvaje, pero siempre magnífica. Exploraremos los cementerios marinos donde yacen barcos sumergidos, pero los tesoros del conocimiento bien valen el oro de los naufragios. Cada vez que nos sumergimos, que penetramos en el mar, aprendemos algo nuevo. En el Museo Oceanográfico de Mónaco, encuentro en mi correo numerosas cartas preguntándome: cuando hace submarinismo y se encuentra con tiburones, ¿qué hace usted? No tengo una respuesta precisa a esta pregunta. Existen numerosas variedades de tiburones, y cada especie se comporta de un modo distinto según formas de conducta que conocemos mal. Los tiburones son asesinos, como todos los depredadores. Son cobardes, pero pueden transformarse en un instante en furiosos luchadores. El tema de Jean-Michel Jarre que estamos escuchando es parte de una obra completa. Buscando a Cousteau es un disco completo, y no es el único homenaje que tuvo en su vida este hombre, que recibió muchos galardones, que incentivó muchísimo la exploración oceanográfica. Él decía que era un técnico oceanográfico en rigor, y que seguramente nos ayudó a comprender la maravilla de la que venimos, o al menos así lo cree en una de sus mejores canciones, el cubano Silvio Rodríguez. Estoy buscando una palabra en el umbral de tu misterio. ¿Quién fuera Alibaba? ¿Quién fuera el mítico Sinbad? ¿Quién fuera un poderoso sortilegio? ¿Quién fuera encantador? Buscando una escafandra al pie del mar de los delirios. ¿Quién fuera Jacques Cousteau? ¿Quién fuera Nemo el capitán? ¿Quién fuera el batiscafo de tu abismo? ¿Quién fuera explorador? Corazón, corazón oscuro. Corazón, corazón con muros. Corazón que se esconde. Corazón que está donde. Corazón, corazón en fuga, herido de dudas de amor.
Sindogara y Violeta Chico Huarque, quien fuera tu trovador, corazón, corazón oscuro. Corazón, corazón con muros. Corazón que se esconde, corazón que está donde, corazón, corazón en fuga, herido de dudas de amor. Corazón, corazón. Somos memoria. Somos radio. Carlos Polimeni, en la tarde de la 530. 14:27 ahora de este jueves valiente. Marina Glesser, ¿cómo va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para vos, Carlos Polimeni. ¿De qué se ríe, señora ministra? ¿De qué se ríe? Un poco de la cantidad de cosas que suceden en una mañana, ¿no? Solo una mañana. Y ninguna de esas buenas, seguramente, o pocas buenas, ¿no? Bueno, no, yo me fui a dormir y habían detenido a Georgina Orellano. Georgina Orellano es una sindicalista, trabajadora sexual, que tiene Casa Amar hace muchos años y fue detenida en la esquina de su casa con 6 patrulleros. Estaba con unos chicos. Bueno, ella y 2 compañeras más acaban de liberarla. En una comisaría de la avenida San Juan al 1745 en el barrio de San Cristóbal. Sí, después la llevaron a Suipacha 150, entonces fuimos ahí a apoyar que la liberaran. Por suerte, hace un ratito la liberaron. Ella estaba diciendo, ¿no?, que sus vidas valen como la de las travestis, las de las trans, porque bueno, estábamos muy conmovidas porque bueno, murió Rachel, ¿no?, que es una travesti trans, y también hablaba de la gente en situación de calle y de la gente con tuberculosis y también de las trabajadoras sexuales. ¿Y de qué la acusaron para detenerla? De las pasamanos. Bueno, le armaron como una especie de causa, ¿no? En general es fácil detener a una trabajadora sexual. Y la policía no les tiene ninguna simpatía a las dirigentes. Claro, yo justo había dicho ayer, viste, que Jorge Macri habla mucho de ese eslogan político, la ley y el orden, que se lo sacó un poco a Patricia Bullrich, pero que dice que los cucas odiamos las fuerzas de seguridad, que eso es una vil mentira, es como la psicopateada de un machirulo, ¿no? Que bueno, otros andan diciendo que a Messi loca también. Cuando te enloquece, ¿no? Una persona te enloquece y después te acusa de loca, te maltrata y después
dice que mentís. Bueno, la violencia institucional es contra lo que nosotros peleamos frente a la criminalización de la pobreza, frente a vulnerar a los vulnerados, porque ese es un camino muy obvio, ¿no? Es como decir... como no tener solidaridad cuando alguien está privado de su libertad, ¿no? No estás en igualdad de condiciones. Entonces, una mujer y un hombre no estamos en igualdad de condiciones. Para despatriarcalizar, primero habría que descolonizar. Estamos en un nuevo estatuto del coloniaje. Tenemos un presidente misógino, bastante hiperviolento con mujeres y niños. Me parece que es hora de que los hombres cis blancos, heteropatriarcales, revisen sus prácticas. E invito también a que no sea tan simple como decir que a nosotros no queremos seguridad. Velo por la seguridad de nuestro prójimo, de nuestros hijos, de nuestras hijas, la propia, pero la seguridad no tiene que ver con otorgarle a la policía o a las fuerzas de seguridad el simple ejercicio de poder cometer violencia institucional frente a alguien que está... Eso vuelve más insegura la vida de los ciudadanos, no más segura. Bueno, es que hablábamos siempre de esto, ¿no? Que está primero, digo, nosotros pues estamos regalando nuestros recursos naturales, nuestro patrimonio nacional, creyendo que nosotros no tenemos las capacidades para poder desarrollar nuestra propia soberanía, de nuestra propia industria de tecnología, cuando ya hemos demostrado que sí podemos, y eso es no creer en nosotros, creer que alguien tiene que venir a traer los dineros o las inversiones cuando nosotros podríamos generarlo confiando en nosotros mismos, pero tiene que ver no solamente con una autoestima personal, sino también con fuerza y voluntad y decisión de creer que vos con otros y otras podés generar sin depender de otros. Bueno, quien llegó por dependencia es muy difícil que pueda proyectarse como independiente o que pueda lograr ser independiente, una persona que dependió de alguien para ser quien es, ¿no? Bien. El programa del gobierno de la ciudad es perseguir trapitos, perseguir trabajadores sexuales, allanar barrios populares en la ciudad de Buenos Aires y fomentar los negocios de los ricos que ya han hecho todos los negocios posibles, incluyendo los negocios que tienen que ver con los autos mal estacionados y las grúas que se llevan esos autos, etcétera, etcétera. Y las vidas esas son vidas, digo, más allá de las condiciones de esas vidas, que pueden tener mayores privilegios, menos derechos, o la condición de vida que tiene cada uno y cada una de nosotras. Las vidas valen, la vida vale. Entonces, no se puede poner en el tapete la injusta, pero la injusta y además oprobiosa dimensión de no entender que lo primero que hay que defender es la vida humana de las personas, porque eso te deshumaniza y te vuelve un pelele. Y además de todo esto, digo, para redondear un asunto que es mucho más complejo que esto, que la sociedad elabore bien sus votaciones, porque son los gobiernos de derecha en la Ciudad de Buenos Aires, gobiernos que hace 20 años lucen el estandarte de la derecha civilizada, mientras pasa lo que pasa en la Argentina. Martín Suárez, en las calles de esta ciudad, ¿cómo va? Buenas tardes, Móvil 1 de la M530. ¿Cómo te va, Carlos, Marina? Bien, estando en la Ciudad de Buenos Aires, disfrutando de este sol que nos acompaña con cada paso. Hoy en este jueves nos vinimos, mira, al Ministerio Público de la Defensa, hablando de defender derechos humanos y garantías constitucionales. El Ministerio Público de la Defensa, que es uno de los organismos más nobles que tiene el Poder Judicial de aquí de la Ciudad de Buenos Aires. Vos sabés que en las últimas horas la justicia porteña falló a favor de una familia que fue demandada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires porque su hijo, junto a todo el centro de estudiantes, había tomado la escuela en reclamo por diferentes demandas estudiantiles, así como escucharon. El gobierno en el año 2022, porque esto fue durante la ola de tomas de escuelas de la gestión de Rodríguez Larreta, demandó a todas las familias de chicos que habían tomado escuelas para defender sus derechos como movimiento estudiantil. Esto haciendo honor al protocolo, al famoso protocolo antitoma de Soledad Acuña, que en ese año, en 2022, empezó a mandar cartas documentos de noche, de día, por la tarde, en cualquier hora de la jornada laboral o del ciclo lectivo, a todas las familias cuyos hijos estaban ocupando las escuelas en demanda de mejoras en la calidad educativa. Bueno, este fallo del juez Guillermo Scheiler da por tierra esta acusación, en este caso a Mónica Gullo, que es mamá de uno de esos estudiantes, al imponer que las costas también, más allá de dar abajo esta situación judicial, imponer que las costas también se haga cargo el gobierno de la ciudad, es decir, de todos los gastos del proceso judicial
también se tiene que hacer cargo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. De alguna manera, Carlos, esto lo que hace es neutralizar cualquier tipo de demanda actual o futura, si es que quiere llevar algo adelante el gobierno de Jorge Macri, contra toda la comunidad educativa cuando empiecen las tomas de escuelas. Por este tema hablamos con la doctora Giselle Furlón Pader, que es la defensora interina a cargo de la Defensoría número 5 del Fuero en lo contencioso administrativo y tributario de aquí en la Ciudad de Buenos Aires, que patrocinó a la familia en cuestión, que fue acusada por el gobierno porteño, y brindó más detalles de la situación actual y también una buena que tiene que ver con defender a la comunidad educativa. La escuchamos. En septiembre del año 2022 vuelven las acciones de protesta, pero pasa algo muy distinto a lo que el protocolo buscaba. Las actas que se confeccionaban terminaron siendo utilizadas para demandar a las familias por daños y perjuicios ocasionados por haber estado la escuela ocupada por los alumnos y las alumnas. En este caso, el gobierno le reclamaba a una sola mamá el gasto de los salarios docentes y no docentes de 2 escuelas, ya que en ese edificio funcionaban 2 instituciones educativas en diferentes horarios. Giselle, y en simples palabras, ¿por qué consideras vos que este fallo es importante para toda la comunidad educativa? Es importante porque pone un límite a una estrategia que había adoptado el gobierno de la ciudad frente a las protestas estudiantiles. No dice que todas las ocupaciones estudiantiles estén justificadas, ni que el Estado pueda reclamar cuando existe un daño efectivamente probado. Lo que marca es un límite muy claro. Una cosa es reclamar por un daño real y otra muy distinta es pretender que la sola participación de un estudiante en una actividad estudiantil convierta automáticamente a su familia en responsable de daños y perjuicios. Ese es el límite que fija esta sentencia. Repito, Carlos, esto fue durante la ola de tomas de escuelas allá por el año 2022, cuando los pibes reclamaban, por ejemplo, en contra de las pasantías gratuitas, donde van a trabajar para todas las empresas privadas amigas del PRO de manera totalmente gratuita, sin recibir siquiera plata para los viáticos. También reclamaban mejor calidad en las viandas escolares, que cada vez son peores, y la situación edilicia, se desmoronaban los techos, se caían cascotes de techos y paredes en la cabeza de los pibes, y entonces tuvieron que tomar las escuelas porque el gobierno se negaba a escucharlos. Y nació el temor de las familias de decirle a los pibes que tenían el cargo de llevar adelante el centro de estudiantes, de decirle, pará, no tomés la escuela porque me demandan a mí. Y entonces el pibe, ¿qué hacía? O la piba resguardaba, se cuidaba de que la familia no sea demandada. Bueno, se acabó este fallo de la justicia porteña. En primera instancia, por lo menos en primera instancia, le pone freno a estas demandas a las familias de la comunidad educativa. Nada más y nada menos. Martín, gracias. A vos, Carlos, hasta luego. Martín Suárez en el móvil 1 de la M530. En la solo acepción de la policía respecto a qué es el orden y qué no es el orden, pueden caber muchos elementos. Yo pasé una noche en esa comisaría de la calle Suipacha. Como Georgina Orellano, sin dormir en toda la noche, incomunicada como estuvo. Hay 2 compañeras todavía detenidas, esto es importante decirlo. No, en mi caso fue como testigo de una causa, y como ya lo publiqué en un libro y es una historia jugosa, quiero recordarlos. En el año 1985, en abril del 85, el manager de un grupo de rock, el manager después hizo una carrera como manager en otro rubro, se llamaba Jorge Brunelli, festejaba su cumpleaños con un show de una banda que era importante entonces. La banda se llamaba Fricción. El lugar era la capilla, que queda en Suipacha 842, o quedaba en Suipacha 842, casi Córdoba. El mega éxito radial de Fricción en aquel momento era la versión de Héroes, un tema de David Bowie. Cuando iban 20 minutos de esa actuación, al cabo de la cual se festejaría el cumpleaños, había una torta en el lugar, había un montón de músicos importantes, Estaba Federico Moura, estaba Gustavo Cerati, por ejemplo. En el lugar, de repente los que estábamos adentro del salón escuchamos el sonido típico del walkie-talkie. Adentro de la sala. A continuación se prenden las luces, se suspende el show y hay un allanamiento del lugar. El lugar estaba lleno de público, de músicos y de prensa, pero hay un allanamiento. La policía pone un colectivo de culata, como solía ocurrir en la dictadura, y empieza a cargar la gente que está ahí. Como yo tenía una credencial de periodista, estaba cubriendo en rigor, luciendo mi credencial de periodista, salí del lugar y enfrenté a una persona que daba órdenes. Era un tipo de civil.
Le dije buenas tardes, buenas noches, soy periodista, quiero saber qué pasa, yo estoy acá cubriendo. El tipo me dijo, yo soy un juez, me llamo Jaime Farsuat y estoy a cargo de este operativo, señor. ¿Usted está acá? Sí, bueno, va a ser testigo del operativo. No tenía capacidad de elección. El juez, con un comisario de la División de Drogas, se llama Drogas Peligrosas, Tóxicos Peligrosos de la Policía Federal, que estaba presente en el lugar, me llevó al camarín de los músicos, abrió un estuche de un instrumento y me dijo, ¿ve que acá en el estuche del instrumento hay un polvo blanco? Bueno, el allanamiento es por esto. Y yo dije, no, lo que veo que usted me muestra, que hay un polvo blanco. No sé si estaba antes o lo acaban de poner. Bueno, usted es testigo del procedimiento. Todos detenidos a la comisaría. Antes había dos de civil en el procedimiento que estaban muy nerviosos. Parecían haber consumido aquello que en realidad la División de Drogas Peligrosas de la Policía Federal estaría buscando. Años después me di cuenta de quiénes eran. Son los dos oficiales involucrados en el caso de la droga en el jarrón del departamento de Guillermo Coppola. Se llamaban Diamante y Gerace, no sé si los recuerdan, pero eso ocurrió varios años después, muchos años después. En aquel momento parecían jóvenes y estaban muy nerviosos. Al manager de Soda Stereo, que estaba dentro del lugar, también lo eligieron como testigo del procedimiento. Y esa noche pasamos todos en la comisaría de Suipacha, los integrantes del grupo, una parte importante del público, los testigos, una noche en vela. Cuando se hizo de día y habiéndose corrido en un mundo sin WhatsApp, claramente, ¿no? Sin internet, sino de teléfono en teléfono, una bola, en la puerta del lugar, esperando a los músicos detenidos, estaba Charly García, por ejemplo. Había gente que había sido citada para celebrar el cumpleaños, que se encontró con la novedad, que fue a pasar la noche a la puerta de la comisaría a espera de que salieran todos. Esto no tendría mayor importancia que lo personal si no supiéramos qué pasó exactamente. En la misma cuadra del lugar vivía un oficial del ejército argentino. Me dijeron que era un coronel, podría ser un general. Y al coronel y al general le molestaba la actividad nocturna en el sitio. Entonces hizo una denuncia a la policía, que dijo que se iba a encargar del asunto. Y el modo de encargarse en el asunto fue plantarle droga a los músicos para tener la certeza de que el lugar iba a cerrar. El lugar era regenteado por un empresario que en ese momento era el ex marido de Soledad Silveira, que ese día en la comisaría me contó el contexto. Me dijo, no es que los muchachos hayan tenido algo que no debían tener, es que me quiere cerrar un militar el lugar, y eligieron esta opción. El juez Farsuat, ese que estaba a cargo del operativo, un tipo muy prolijo, muy juez, era un operativo a la 1 de la mañana de un sábado, declaró nula la causa. Un poquito más adelante, liberó a todos, dijo que no pasaba nada, que había sido un error en los procedimientos. Se dio cuenta de que él lo habían llevado a mirar una escena con droga plantada, porque el problema era con el dueño del boliche. ¿Qué pasó con el juez? Un poquito tiempo después, ¿saben qué caso le tocó? La investigación de la violación del cadáver de Juan Domingo Perón en la Chacarita. Le cortaron las manos a Perón. Perón estaba enterrado en ese lugar desde su muerte en el 74. 12 años después, fue una venganza masónica, alguien entró a la bóveda, abrió el cajón y le cortó las manos a Perón. El juez inició la investigación. ¿Saben qué pasó con el juez? Se fue un fin de semana a Mar del Plata con su pareja y el auto en que manejaba no pudo frenar en una curva, tenía los frenos cortados y el juez murió. Y la causa quedó en nada. Historias de la Argentina secreta, héroes de fricción. Auspician la tarde con Carlos Polimeni
El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. AM530 Somos Radio. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelás tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800 666 8400. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! Carlos Polimeni presenta La Patria no se vende. ¡Viva la patria! ¡Viva! En el Día de la Independencia y cumpleaños de la gran Mercedes Sosa, el espectáculo de Radio Café Concert realiza un viaje audiovisual por nuestra historia política, poética y musical. Homenajeamos las voces que hicieron grande a la Argentina. Mercedes Sosa, Diego Maradona. ¿Cómo no lo voy a defender? Si nosotros tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados. Evita, Eve. Que la lucha por la independencia, que la lucha por la patria empieza cada mañana cuando nos despertamos. Rodolfo Walsh y muchos más. Entradas por Passline. La Patria no se vende. Con Carlos Polimeni. Jueves 9 de julio a las 20 en La Carbonera. Carlos Calvo 299 San Telmo. Hay que aprender a resistir. La patria se... Produce Don Narciso. Auspicia AM530 Somos Radio. La tarde con Carlos Polimeni. AM530 Somos Radio. Gracias a las y los oyentes que whatsappean con nosotros al 11 32 00 0530. Gracias a todos por los mensajes. Buenas tardes, dice Mariel Franco Calea, que está escuchando el programa en Madrid, en España. Sobre todo esa mierda que acabas de contar se cimienta la Argentina. Somos héroes, sobrevivientes y resilientes totales. Gracias por esa historia. Bueno, sí, y también muchas cosas que están en las antípodas, ¿no? Es una construcción compleja la nuestra. Norma desde Temperley dice: gracias por el relato de Cousteau, el pionero de la oceanografía. Se sentiría muy dichoso por una imagen preciosa, comparar el océano con un útero de mujer gestando vida. Eso estaba en el texto que compartimos recién, en la voz del propio Cousteau, y nosotros traduciendo, intentando ir a su velocidad, lo que resultaba imposible. Buenas tardes, equipo de la tarde, dice Roque Surace. Me perdí muy pocos capítulos televisivos del mundo de Jacques Cousteau, el programa original. Fueron como 120 capítulos en total. También coleccioné una enciclopedia que ahora está en Las Toninas. Me doy cuenta de que casualmente mi enciclopedia está cerca del mar. Más adelante en el programa, ¿qué otros asuntos vamos a tener, Marina Glesser? Bueno, desde Girona, España, Cascais Teatre presenta Un tal Quijote, con dirección y actuación de Marcel Tomás. Son únicas dos funciones que se presentan el 4 y el 5 de julio a las 20:30 en el Teatro Empire, y vienen girando. El 12 de julio van a estar en Mar del Plata, en el Teatro Payró, el 14 de julio en Montevideo, en Uruguay, y en su gira por Argentina, esta prestigiosa compañía Cascais Teatre de Girona, España, llega al Teatro Empire con su entrañable espectáculo Un tal Quijote, y la obra cuenta con la actuación del multipremiado Marcel Tomás, considerado uno de los grandes actores cómicos de la escena contemporánea
contemporánea española. Es una comedia inspirada en los icónicos personajes del Quijote de la Mancha, un gran libro que recomiendo por si alguien no ha leído. Es el clásico más universal de la literatura española, y los protagonistas de esta novela inmortal arrastraron al público a una espiral de risas y disparates. Así que vamos a estar conversando sobre esta propuesta que viene al Teatro Empire con Tomás y Marcel Tomás, sobre su gran compañía Cascae Teatre, que viene desde Girona a presentar Un tal Quijote. Buenísimo, seguramente es la novela más importante de todos los tiempos, el personaje literario más importante de todos los tiempos. Todos vemos siempre Quijotes en la vida, Bueno, una quijoteada, ¿no? Todo lo que hay que atravesar. O cosas quijotescas, ¿no? El manantial de sabiduría que emerge de los clásicos tiene Miguel de Cervantes Saavedra y su obra icónica, el ejemplo más perfecto de todos, ¿no? Para muchos, junto a Shakespeare, es el escritor más importante y más influyente de la historia de la humanidad. Pero nos vamos a ir a otra disciplina. En el Centro Cultural de la Cooperación, durante todos los miércoles de julio, o sea, el miércoles 1, 8, 15, 22 y 29, a las 20, en la sala que lleva el nombre que homenajea a Raúl González Tuñón, se va a ver un documental que se llama Recuperar un futuro, dirigido por Eduardo Schellenberg, que narra básicamente el asunto de la cooperativa Cotramel, una empresa metalúrgica que en 2018 fue recuperada por sus trabajadores en Lavallel, Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires. Hay muchísimos casos, estamos compartiendo ahora el flyer, el afiche de la difusión de la película, en que la lucha de los trabajadores por recuperar lo que sus patrones abandonaron se ha convertido en épica, en simbólica, en marcatoria también, no solo del paso del tiempo, sino de las posibilidades de los trabajadores. Estoy recordando, por ejemplo, un documental que se llama Grisinópolis, sobre la recuperación por parte de los trabajadores de la única fábrica de grisines que hay en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Villa Crespo. Hay algunas de esas luchas, la cooperativa Sanón, por ejemplo, que son muy grandes. En este caso, en Recuperar un futuro, en medio de la lucha cotidiana, los cooperativistas también impulsan un proyecto de ley para darle un marco legal al funcionamiento de las empresas recuperadas. ¿Cuántos restaurantes recuperados hubo en la ciudad de Buenos Aires? Hay en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar un poquito con el director Eduardo Schellenberg. Eduardo, muy buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, deseoso de escuchar un poco cómo se te ocurrió la idea de ir con tus cámaras a filmar este proceso de recuperación de una fábrica. El primer contacto que tuve con el tema fue que ellos, Cotramel, que es la ex Canale, que todos la conocerán, era una empresa muy grande, fue abandonada, quebrada, en 2018 fue recuperada por los trabajadores, todo más o menos el avance que hiciste vos, y es una línea de producción muy grande, muy tecnificada. Ellos hacen envases de lata para productos industriales y también para comestibles, y ellos le daban la posibilidad a los chicos de los colegios industriales de la zona de poder hacer sus prácticas ahí avanzadas, ¿no? Para metalmecánica y demás. No son las galletitas y los bizcochos Canales, digo, para no confundir. Claro, ¿no? pero sí. Pretendía, ¿cómo te puedo decir? Pertenecían a la misma empresa, pero ellos hacían el envasado solamente. Ajá, las famosas cajas metálicas de Canales. De latas, tal cual. Claro, que eran un hit en los antiguos almacenes de barrio. Claro, sí, exacto. Y bueno, le permitían las prácticas, le permiten las prácticas a los chicos. Nosotros yo ejerzo el periodismo, y le permitía a los chicos hacer ese tipo de trabajo. Y nosotros fuimos a hacer una nota y finalmente quedé en contacto con ellos cuando me di cuenta que todavía había todo un trasfondo, porque en ese momento que hicimos la nota, ellos estaban funcionando, pero con la cautelar de un juez, es decir, estaba todo muy tomado, sostenido con escarbadientes, su situación legal, a pesar de que son 50 trabajadores, con toda una construcción, una línea de producción muy importante, con un montón de clientes muy importantes. Ellos enlatan desde pinturas hasta comida, digamos, arvejas, productos del mar y demás, ¿viste?
¿Y qué pasó en el proceso? Bueno, hiciste la película, eso era 2018, han pasado entonces 8 años. ¿La fábrica hoy está abierta? Sí, la fábrica está abierta. Bueno, nada, vamos a espolear un poco, está abierta y está funcionando, pero todo significó una lucha muy sostenida por parte de ellos. Te aclaro que esto empezó en 2018, que ellos tomaron la fábrica en pleno gobierno de Macri. La resolución judicial fue el año pasado. Y yo estuve 2 años haciendo un seguimiento de todo ese proceso como para construir un arco dramático en el relato, además de dar testimonio, ¿no? Sin lugar a dudas, el Centro Cultural de la Cooperación estrena un documental sobre una cooperativa de trabajadores. El asunto del proyecto de ley que buscaban que se aprobaran los trabajadores para que el funcionamiento de una fábrica recuperada tuviera un marco legal apropiado. Estamos viendo ahora imágenes en el tráiler de un debate en diputados. ¿Prosperó? ¿Existe? Está, como se dice, encajonado. Llegó a tener estado parlamentario, pero eso fue a fines del gobierno de Alberto Fernández. Y finalmente, bueno, con todo el contexto sociopolítico en el que estamos inmersos, quedó como desechado o, como te digo, encajonado, ¿no? Eduardo, ¿tenés noción de cuántas empresas recuperadas a lo largo de lo que va del siglo, de las sucesivas crisis, hay ahora en la Argentina? Mira, hay un estudio que es cercano, que son había alrededor de cooperativas. Recuperadas no había muchos datos, pero cooperativas había como alrededor de 20.000, porque viste que ellos cuando recuperan, antes que nada tienen que ser cooperativas, pero no todas las cooperativas son empresas recuperadas. ¿Entendés? Sin lugar a dudas. En este momento no hay mucho dato certero, más que las que conocemos habitualmente, que la que decís vos, porque también muchas dejaron de funcionar, muchas a caballo de estas cuestiones cautelares que se fueron cayendo, fueron rematadas. Hay todo un negocio ahí espurio, porque las mismas empresas que quiebran esos medios de producción, después se presentan cuando las rematan con testaferro y vuelven a comprarlas sin ninguna deuda y sin pagar lo que debieran haber pagado, por ejemplo, en indemnizaciones, como fue el caso de Cotramel, ¿no? Hay un rubro que yo tengo cercano por mi costumbre, que son los bares y restaurantes de la ciudad de Buenos Aires, donde hubo un montón de dueños que abandonaron sus lugares, incluso sitios muy importantes, y lentamente otras empresas o los trabajadores los recuperaron, demostrando que en realidad no son mal negocios, ni muchísimo menos, sino que están mal administrados. Claro, sí. Eso, hablando con el exdiputado Leonardo Grosso, que fue el que había había redactado el proyecto de ley de recuperación de unidades productivas, así se llamaba. Ellos, cuando empiezan a investigar, dice, el problema era el mal manejo empresarial, básicamente, porque después todas las empresas recuperadas funcionaron con toda ¿cómo te puedo decir? Con toda la falta de apoyo, ¿no? Porque al no tener un marco legal, no tenés crédito a los bancos, no tenés un montón de cuestiones que sí una empresa, una SRL normal tiene. Sin lugar a dudas. El domingo. Entonces sí, está en línea con lo que decís vos, Carlos. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con malos manejos, con manejos espurios, con quiebras fraudulentas, que siempre termina pagando el más débil, ¿no? El domingo lo invité al productor de este programa, Rodrigo Lamardo, a tomar un café en un bar de San Telmo. Él no sabía que es un bar y café recuperado, se llama Mi Tío, está en Estados Unidos y Defensa por los trabajadores, claro, que el café es muy bueno y mucho más barato que en otros bares de la zona, y que cuando uno ve la dinámica, el precio de las cosas para el público que va, y la cantidad de gente que va, se da cuenta que no pudo ser jamás un mal negocio para el dueño, pero hay otros negocios detrás de la quiebra y de la fuga de los propietarios, claro, de los lugares. Claro, sí. De hecho, Cotramel, ellos tienen clientes justamente porque manejan costos que no manejan las otras grandes empresas, porque es cierto que no tienen toda una estructura burocrática, no tienen un patrón que se lleva quizá lo que no se tenga que llevar. Entonces, en ese marco,
obviamente que los costos, ellos pueden manejar los costos de una manera más provechosa para sus clientes, ¿no? Y es mucho mejor para la sociedad. El asunto es que eso se convierte en una propaganda, en una publicidad anticapitalismo, cuando los trabajadores puedan manejar en una sociedad una empresa recuperada o no, o sea, propia, se transforman en una cooperativa, todos ganan lo mismo, etcétera, dan un ejemplo que a los gobiernos de derecha seguramente los espanta. En tu caso, estrenar esta película en el Centro Cultural de la Cooperación no es un asunto menor, ¿es el debut de la película a los ojos del público, debut total? ¿O la película? No, es un estreno, es la primera. De hecho, al estreno van a ir los protagonistas que viste, cuando uno hace este tipo de documentales no hace algo sino porque uno los hace con ellos por una cuestión concreta de tanto seguimiento y que también ellos se prestan para poder llevar adelante estos tipos de proyectos, ¿no? Estás con ellos, pasás mucho tiempo con ellos, 2 años te llevó este proyecto, podés estrenarlo, ojalá sea un momento de felicidad. En el marco de la Argentina la felicidad individual es muy difícil siempre, pero ojalá sea un marco de felicidad para todos los que lucharon, prosperaron, siguen trabajando y seguramente para otros trabajadores son un faro a la hora de tener que resolver ciertos asuntos en la diáspora de las empresas y las fábricas de hoy en la Argentina, ¿no? Y sí, porque básicamente todas las empresas recuperadas y también muchas cooperativas, porque en realidad todos después se constituyen en cooperativas, tienen un ejercicio muy solidario entre ellos, incluso hasta con los insumos de orden industrial o comestibles, o lo que, ¿entendés lo que digo? Hay una cosa, o de envasados, o de textil, qué sé yo, por ejemplo, la ropa de los trabajadores de Cotramel, la ropa de trabajo, se le hace una textil que es una recuperada también. Creando un circuito de intereses en común, nada más y nada. Y hay una empresa que es también una empresa recuperada en Entre Ríos que hace comida envasada, ahora no me acuerdo qué era, discúlpame, y ellos los ayudan para envasárselo, para armarle los packaging, ¿viste? De hecho, vas a estrenar la película en el Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini, que fue aquel que empezó a difundir la idea en la Argentina hace mucho tiempo, de que la batalla era cultural y el cooperativismo, la cooperación entre pares debe ser parte central de esta nuestra batalla cultural. Eduardo, gracias por haber charlado este rato con nosotros y ojalá que este ciclo, 5 funciones, 5 miércoles seguidos a las 20 en la sala Raúl González Tuñón, sea durante julio. Durante todo el mes de julio sea el comienzo de un recorrido más largo, que la película haga el recorrido que tenga que hacer. Sí, va a ser un recorrido, tal cual. Pero como puntapié inicial me parece que es importante y también es un acto, así como ellos, poder contar estas historias y que se publiquen y que puedan llegar a la gente de alguna manera. En eso agradezco enormemente al Centro Cultural de la Cooperación. Es un acto de resistencia en este contexto, ¿no? Sin lugar a dudas. Abrazo grande. Como la radio, como la radio de lo las es. Madres. Así es. Gracias por haber charlado con nosotros, Eduardo. No, gracias a vos por el espacio. La película, escucharon, se llama Recuperar un futuro. Hablando del pasado, Alfredo Zitarrosa. Vea, patrón, no venga acá con este asunto de las cuestiones, ¿no? Patrón, esa sombra que tirita tras sus reses, huella y harapos comiendo a veces. Patrón, por sus intereses, ese es su peor patrón. Esa sombra que levanta sus galpones, sudor trenzado con otros peones. Patrón, por sus ambiciones, ese es su peor. Patrón, esa sombra carne al sol que le rotura, con sueldo enano, su tierra oscura. Patrón, y que usted disfruta
Ese es su peor patrón, esa sombra como un nuevo Cristo que anda, piedra en el pecho, cruz en la espalda, patrón, y tosiendo rabia. Ese es su peor. Patrón, una sombra y otra sombra se tormenta y el vendaval no tiene riendas. No hay quien lo detenga. Ahí va su peor patrón. Si esa sombra en luz estalla y ve que avanza como una aurora y en su garganta, patrón, se le vuelve daga. Ese es su peor. ¿Tu negocio necesita más clientes? Entonces necesitas estar donde la gente escucha, mira y participa. Hoy la radio ya no es solamente radio. En AM530 tu marca entra a una comunidad real. Aire, streaming, redes sociales y menciones en vivo. No importa si tenés un comercio, una pyme o un emprendimiento. Armamos campañas accesibles, creativas y pensadas para que inviertas mejor y vendas más. Porque cuando una marca conecta con una comunidad, se vuelve parte de la conversación. Mándanos un WhatsApp al 11 64 19 16 50 o escribinos a nuestro mail anunciosam530@gmail.com y armemos juntos una propuesta para tu negocio. Hay un lugar donde todo invita a quedarse. Un destino para disfrutar en cada momento. Aventura, deporte y relax. Esta temporada, Santiago del Estero te espera. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. 12 libros con las grandes plumas que escribieron sus históricas contratapas. Hellman, Sacomano, Eva Giberti, Feynman, Hugo Soriani, María Moreno, Fresán, Galeano, Horacio González, Dalmaceto, Bayer. Este domingo en tu kiosco el primer libro, Osvaldo Soriano. Compra opcional 25.000 pesos con página 12. Este programa lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento.
Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Estás escuchando La Tarde con Carlos Polimeni por AM530. Somos Radio. .09 minutos de esta tarde. Gracias a todos los oyentes de la radio, a todas las oyentes, a les oyentes en general, porque construyen con nosotros la lógica del programa, ¿no? Tantos asuntos dando vuelta. Irma Parentela dice, cuántas cosas horribles estamos viviendo, y qué historia las que vivieron Carlos y otras personas, y qué final. El juez que investigaba la violación del cadáver de Perón, muerto, no lo conocía. El juez Farsuat, sí, fue toda una historia de época, no combino las cosas entre sí, sino que voy contando elementos que hacen a la construcción de eso que llaman luego la realidad en la Argentina. Hablando de eso, se viene el fin de semana, saben, hoy es jueves, terminaremos el programa cuando estén iniciando las Madres de Plaza de Mayo una nueva marcha. Nosotros nos preocupa combinar con ustedes, si tienen deseos, también algunas recomendaciones para la agenda de las cosas que se pueden hacer el fin de semana. Saben que, por ejemplo, el viernes por la noche a las 23, es decir, hasta la 1 de la mañana del sábado, ya juega el seleccionado argentino de fútbol. El seleccionado argentino de fútbol juega con Jordania su tercer partido en el Mundial 2026. Hay que planificar dónde se va a ver, ¿no? Va a empezar en 1 hora y va a terminar en el día siguiente el partido. A mí me toca esa noche una noche de radio, así que veremos cómo combino esos elementos. Verlo en un bar con gente, verlo ante una pantalla gigante, al aire libre, va a ser medio frío, ¿eh? Verlo en una casa que esté próxima a mi destino, no lo sé, pero sí sé que si ustedes van a comer empanadas o pizza esa noche, les recomiendo las de Malvo. Van a Malvo. Malvo es una nueva firma, una nueva marca de venta de empanadas y pizzas de mucha calidad, que está en Juan Bautista Alberdi 116, en el barrio Caballito, entre Cenillosa y Doblas, cerca también de Almagro, de Valvanera, de Boedo. Vas ahí y decís, escuché en Somos Radio que acá hay un descuento, escuché en La Tarde con Carlos Polimeni que cobran el 10% menos, bueno, tienen 10% de descuento, y si compran y pagan ahí tienen 20% de descuento. Eso es un ofertón. A la hora de los partidos o antes de los partidos, les aviso, hay un montonazo de pedidos, así que pueden hacerlo anticipadamente o ir a comprar antes. Total, después calientan las empanadas. En la radio, en tanto, tomamos café Bantú. Es el café de la radio, aroma y sabor de cada día. Lo podés probar en tu casa o en tu oficina, porque te van a mandar una máquina expendedora de última generación. Te comunicas a Instagram, en @cafébantú, o podés llamar por teléfono www.cafebantú.com.ar o el celular 11 58 96 28 30 y tomás el mismo café que toman la mayoría de los trabajadores de la radio. Por último, el domingo por la noche, ese día ya no juega la Argentina, pero qué competencia que es el Mundial para los espectáculos en general, ¿no? Tenés la última función del mes de junio de Proyecto Berta. Es una obra de teatro, un unipersonal interpretado por María Seguini, dirección de Fati Araguate, textos de Sonia Novello y Marcelo Valerga. ¿Qué encontrás ahí domingos a las 20 en el Espacio Callejón? Es el segundo mes de funciones, el espectáculo va a seguir en el mes de julio. Te encontrás una historia, una mujer que está sola, en apariencia, pero a lo mejor no los ves, está cuidando un montón de perros de la calle. Y a lo mejor ella misma se siente tratada por la sociedad como una perra de la calle, como un animal abandonado. La intemperie entonces ya no será un asunto del clima, de si llueve o no llueve, llueve durante la obra. O si hace mucho frío, es invierno, como en todo el cono sur. Sino que cuidar perros se convierte en un acto político. La ética de la ternura frente a la deshumanización, prohijada también por los gobiernos neoliberales en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires. A las 15:13 nos vamos rumbo al futuro del programa. ¿Nos vamos rumbo a España, Marina Glesser? Nos vamos exactamente rumbo a Girona. Te había comentado hace un ratito nomás que íbamos a hablar con Marcel Tomás, que está por venir a presentar al Teatro Empire un tal Quijote. Le damos la bienvenida entonces al director de Cascais Teatre, que está desde Girona y que te saludamos. Hola Tomás, Marina Glesser y Carlos Polimeni. Te saludamos. Marcel es tu nombre de pila, Tomás el apellido. ¿Cómo andás? Bien, muy bien, súper.
Súper, a punto de aterrizar en vuestro maravilloso país. Es un gusto saludarte. Estás llegando mañana, ¿no? Sí. Bueno, en principio el domingo partimos. El domingo. Sí. Bien, y venís a presentar un tal Quijote en estos tiempos. Un tal Quijote. En estos tiempos, esto nos viene muy bien, ¿no? Porque, ¿qué más decir que no sé si vos crees que Don Quijote está loco por ver gigantes donde hay molinos, o en realidad conserva todavía una posibilidad de soñar que la sociedad fue perdiendo? Bueno, él lucha para que el mundo sea un poco mejor, ¿verdad? Es una especie de antihéroe, pero bueno, es un Capitán América, un Batman, un Spider-Man moderno. Es un personaje maravilloso, soñador, poético, con esta lucidez y con esa locura, evidentemente, pero que intenta cambiar el mundo para que sea mejor, con su compañero inseparable, Sancho Panza, este maravilloso personaje también con esta sabiduría popular, estos refranes maravillosos que aún aguantan siglos y siglos y que, bueno, es una obra maravillosa, es una de las grandes obras universales de todos los tiempos, ¿verdad? Es historias inmensas. Bueno, en sus reproducciones, ¿no? Uno va reinterpretando y volviendo a simbolizar aquello que el Don Quijote, en su entrañable amistad con Sancho Panza, como recién lo decías, nos deja como ciertos valores, digamos, de que soñar es importante también, y que las utopías también lo son, para no quedarnos solo con lo establecido, ¿no? Con lo que sería el statu quo. Eso el teatro también viene a ser un poco revolucionario, cuando uno va a ver una obra de teatro y sale modificado después de verla. Hace mucho que tenés la compañía Cascae Teatre ahí en Girona. ¿Cómo es para vos, después de toda esta trayectoria y seguir girando por el mundo, sostener una compañía teatral? Tiene algo de quijotesco, ¿no? Mucho, totalmente. Es un oficio quijotesco total. Sí, bueno, por eso empatizo tanto con este personaje maravilloso, ¿no? El hecho de luchar, de sobrevivir en este mundo artístico, ¿no? Todos los mundos artísticos son complicados, el teatro también lo es, y evidentemente Quijote es una fuente de inspiración, lleno de metáforas y de grandes verdades, ¿no? Bueno, está el Cervantes y el maravilloso William Shakespeare, ¿no? En el siglo XVI, el siglo de oro, ellos escribieron grandes obras, ¿no? Que hablaban sobre la amistad, la venganza, el amor, grandes que no han pasado de moda, que son vigentes, ¿no? Y sobre todo hay ese paralelismo con el teatro, las artes en general. Es maravilloso levantarte y pensar, vamos a luchar, ¿no? De esto ya llevamos 30 años con este oficio, con esta maravillosa compañía Cascae Teatro. Y bueno, momentos de todo, o sea, momentos maravillosos, momentos de miseria, porque la cultura a veces es miserable, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, te levantas y sale el sol, como dice Quijote. Qué optimista, te levantas y sale el sol. Es una obligación para el artista, supongo que también para otros rangos que quieren transformar el mundo también lo es, una obligación ser optimista y levantarse y que salga el sol solo por el hecho de levantarse. Bueno, ahora te venís para Argentina y dejás las Europas, que están bastante convulsionadas. Acá en Latinoamérica está muy complejo realmente. Nos alegra que vengas a traer esta propuesta al Teatro Empire en Hipólito Yrigoyen 1934, el fin de semana del 4 y el 5 de julio a las 20:30, pero te venís a esta latitud, a esta región que está siendo bastante atacada, ¿no? Por ciertos imperios. ¿Cómo ves desde allá, cómo se ve? Bueno, se ve algo complicado y convulso, sí, desde luego, pero aquí también tenemos nuestras guerras y nuestras batallas, o sea, y además con la parte cultural, ¿no? Siempre es terrible, ¿no? La parte esa más de guerrilla, ¿no? Los que tenemos compañías de teatro somos los guerrilleros, ¿no? Siempre francotiradores, ¿no? Siempre estamos ahí, reivindicando e intentando levantar el país, llenando los teatros, además con nuestro tipo de propuesta, que es un poco pues alternativo, multidisciplinar. No es un teatro convencional, sino que nos gusta experimentar y hacer una relectura, ¿no? Sobre esta gran novela, El Quijote. Entonces, bueno, pero también sin perder ese punto positivo, esos dos clowns, esos dos payasos que salen al escenario e intentan sobrevivir, ¿no? Esos antihéroes, ¿no? Que ellos quieren hacer las cosas bien, pero les sale todo mal, ¿no? Y constantemente intentan levantarse, ¿no? Y bueno, eso es nuestra filosofía, ¿no? La gente que se dedica al teatro y a las artes en general. Y bueno, venimos con esa
bueno, es optimismo, de ya llevamos 3 años después del estreno, hemos hecho muchas funciones también con gente adolescente, gente de 13, 14 años, 15, ¿no? Que son unas edades complicadas. De hecho, este espectáculo lo hicimos para ese tipo de público adolescente, ¿no? Y bueno, ya llevamos 3 años enseñando este tipo de trabajo multidisciplinar y que conecta muy bien con la juventud y la gente que no es joven, por supuesto. Y el público recibe contento, imagino, si están hace 3 años trabajando un tal Quijote. Es bueno traer al Quijote a estos tiempos porque recién decías, ¿no? Algo de lo antiheroico y del fracasar y levantarse de nuevo y fracasar mejor y volver a fracasar para volver a levantarse, como lo importante es el juego, ¿no? Y esto de que ustedes de Girona, con una compañía que tiene 30 años, también se animen a venir a estas latitudes tan lejos y cruzar el transatlántico, ¿no? Cruzar el Atlántico. Bueno, y nos apetece muchísimo. Bueno, Buenos Aires, Argentina, es la cuna del teatro, del buen teatro. Aquí en Girona vienen muchas propuestas vuestras, entonces hay una conexión muy potente. Admiramos muchísimo el tipo de trabajo que viene desde Girona, ¿no? En el Festival Temporada Alta de Girona, que muchas veces vemos muchas propuestas. Y en cuanto a eso, cruzar el charco, pues nos apetecía muchísimo, ¿no? Bueno, diferentes puertas, maneras de trabajar diferentes, la convivencia, la conexión, esas cosas son muy importantes, ¿no? Sociabilizarse un poco y humanizar, ¿no? Porque siempre estamos metidos aquí en el mundo de Internet y nos aislamos un poco del mundo y eso es bonito, ¿no? Cruzar el charco, como dices, ¿no? No, claro. Vas a encontrar en la ciudad de Buenos Aires también una quijotemanía importante y en la zona más hispánica, más parecida a las ciudades españolas de esta ciudad, en la Avenida de Mayo, que es una de las avenidas principales, y la 9 de Julio, te vas a topar, Marcel, con un gigantesco monumento al Quijote de la Mancha en un lugar muy central de la ciudad, que es un Quijote como emergiendo de una piedra, que suele llamar mucho la atención. Va a ser lindo para que te saques una foto ahí en Buenos Aires, Avenida de Mayo y 9 de Julio, estatua de homenaje de la ciudad al Quijote de la Mancha. El Quijote se publicó, es un consejo, el Quijote se publicó en 1605, ¿no? El libro 1, o sea, hace siglos y siglos. Tiene un poder metafórico evidente la obra. ¿Cuáles serían ahora los gigantes, los castillos, los molinos? ¿Contra qué pelea alguien que pelea contra el poder hoy? Bueno, ahora los molinos no son de viento, son eólicos, de energía eólica. Entonces, con eso te lo digo todo, ¿no? Las multinacionales, los grandes monstruos que devoran constantemente los pequeños. Eso es una metáfora que sacamos en la obra, evidentemente, porque es constantemente, ¿no? El donde ve castillos, pues bueno, son casas, son chabolas, y donde ve gente buena, son gente mala, en fin, constantemente se equivoca, constantemente. Es por lo que decía del humor, ¿no? Es un clown total, ¿no? Aunque sea totalmente diferente de Sancho, Quijote es poética. Hay unas cartas maravillosas a Dulcinea, que es un personaje ficticio, no existe, son en la imaginación de Don Quijote. Pero a revisar todas estas cosas, yo te he de confesar que no me he leído el Quijote, el auténtico. He leído versiones diferentes. Bueno, hay mucho material, ya lo sabéis. Hay películas, hay músicas, canciones, series de televisión. Comedias musicales, una muy importante con José Sacristán, por ejemplo, la comedia del Quijote. Correcto, sí. Se han versionado muchísimas cosas, unas mejores que otras. Bueno, nosotros hemos hecho nuestro punto de vista, nuestra versión, ¿no? Personal. Después de estos 30 años de trabajo nos hemos centrado en esto. Pero claro, hay muchas tramas, muchas subtramas. Es evidente que no podíamos abarcar tanto y sobre todo lo que no queríamos es hacer la parte más literal de Cervantes, ¿no? Porque la manera de hablar, este castellano antiguo, es muy complicado de defenderlo encima del escenario y hemos hecho una versión respetando momentos, pequeñas frases que todo el mundo en un lugar de la Mancha, todas estas frases maravillosas que todo el mundo lo tiene presente, pero sí que hemos hecho una versión más ligera y que pase mejor, ¿no? Hay una versión de 50 minutos para los chavales jóvenes y esta versión de hora 40 con participación del público, en fin, es muy interactivo, pasa muy bien, es un espectáculo. Bien, aquí los chavales en esta ciudad los vas a encontrar en general muy entusiasmados con el Campeonato Mundial de Fútbol y con la actuación de Lionel Messi. ¿Qué significa para vos Messi, Argentina, el fútbol? Vas a venir a encontrarte también con eso, ¿eh?
Bueno, Messi aquí ha marcado un antes y un después en un equipo del Barça. Bueno, en Barcelona lo quieren, es un ídolo absoluto, es una gran persona, es una persona que, bueno, que ha entrado mucho en la sociedad catalana y en Barcelona, evidentemente. Es un hombre que estuvo muchísimos años. Ahora está fuera, pero es como si estuviera presente, porque a veces aparece. En fin, lo tenemos con muy gran estima, ¿no? Es una persona, uno más, ¿no? ¿Qué se puede decir de este hombre, ¿no? Con la edad que tiene, aún juega como juega y marca lo que marca, vamos. Es una deidad. Marca la diferencia absolutamente con esta humildad. Es que es un deportista que para los jóvenes, no sé, es un hombre excepcional, ¿eh? Yo no diría un dios, porque hay gente que lo dice, pero es una persona única, Tal vez no se podría decir de Dios de Messi, porque para Dios está Maradona, que también jugó en el Barcelona y está presente en esta escena todo el tiempo, ¿no? Marcel. Sí. Es un personaje muy teatral, los dos, pero Messi es humanamente es algo extraordinario, ¿no? Sí. Bueno, me alegra que lo tengas ahí en tu corazón y en Girona, y que estés sosteniendo hace tanto tiempo, 30 años, Cascade Teatro, que es una compañía que tiene tanta trayectoria, y que se vengan el 4 y el 5 de julio al Teatro Empire a presentar un tal Quijote para toda la audiencia, pero también para acercarnos a esta quijoteada que parece el teatro en estos tiempos tan digitales. Te quiero preguntar con última pregunta, ¿cuál es tu frase preferida del Quijote, o qué es lo que más del Quijote te interpela y te gusta a vos? Bueno, pues mira, hay una frase que el otro día, no sé, se aplaudió muchísimo y bueno, no sé, estábamos hablando de la mujer, la figura de la mujer, ¿no? Y Sancho me dice en un momento dado, si pudiera hablar lo bien que habla usted, bla, bla, y qué bien que dice esto a las mujeres. Y yo digo, no, una frase, digo, es que la mujer es una de las cosas más maravillosas que existen, porque aunque sean más bellas que las flores o que las estrellas, pueden ser más duras que el acero de mi espada. Por eso hay que amarlas, cuidarlas y respetarlas. Hermoso. Esa frase maravillosa que parece evidente, ¿no? Y pues la gente lo aplaudió muchísimo, ¿no? Con la simbología. Hay mucha metáfora, ya lo sabéis. No es lo que dice, es cómo lo dice, ¿no? El señor Cervantes. Bueno, una persona también que también tiene mucha controversia porque era militar, era captador, en fin, era un gran amante de las letras, que tenía mucha rivalidad y con la gente del siglo XVI llevaba fatal. Cervantes con Lope de Vega llevaban a muerte, que curiosamente vivían en la misma calle y por la mañana se insultaban. Bueno, en fin, no muy buenos tiene vecinos, mucha leyenda, ¿no? Cervantes y Lope de Vega. Bueno, te iremos a ver entonces, Marcel Tomás. Tomás, muchas gracias por este ratito que conversamos y gracias por esa hermosa frase de que a las mujeres hay que cuidarlas y respetarlas. Te mandamos un gran abrazo, gracias. Vale, gracias, hasta luego. Chao. Y eso lo escribía don Miguel de Cervantes Saavedra en 1605. Han pasado siglos. Han pasado siglos y en catalán se debería decir te estimo molt. Un montonazo sería eso, ¿no? Te estimo mucho, te quiero mucho. En la Argentina, en la Avenida de Mayo, todavía suenan los ecos de las canciones republicanas, ¿no? Al llegar a Barcelona, lo primero que se ve es a los perros fascistas sentados en un café. Era el momento en que los perros fascistas, con Franco a la cabeza, estaban quedándose por 37 años con la historia de la propia España. Aquí, en la raíz hispánica de esta ciudad, sobreviven todas esas historias. A mí, que me gusta mucho la figura de Quijote, tengo como 37 estatuillas de Don Quijote en casa. ¿En serio? Como 37, creo. Ayer las conteo de vuelta porque a veces me falta una. ¿Te gusta mucho el Quijote? Mucho. Colecciono estatuillas de Quijote. ¿Y Dulcinea del Toboso? Colecciono de... No, solo del Quijote en mi caso, ¿no? Porque no vienen de Dulcinea. Hubo un momento en que era como un regalo de la clase media o de la clase media acomodada, una estatuilla del Quijote de bronce o de cobre. Se compran en muchos lugares. Yo tengo compradas en Francia, en España, en Chile, en Brasil, en Uruguay, una estatuilla como recuerdo de las quijotadas de este mundo. Siempre vi Quijotes. A Néstor Kirchner lo consideré siempre como un Quijote. Y bastante Quijote. Su figura, su ir contra el poder, sus derrotas también. Siempre veo Quijotes por todas partes. El no miedo al fracaso, ¿no? Para mí lo más importante de... Fracaso, como decía Eve, es no pelear. No perder. Exacto, eso. No miedo a perder, no por la derrota y la victoria, sino por el afán y digamos, y esa deidad, dije yo, de Messi, y esa voluntad
de ir hacia adelante, ¿no? Como no solo por delante, no solo por el objetivo en sí mismo, sino por la fuerza que empuja, y eso no solo representa, sino que empuja a otros y a otras. Eso es lo que colectiviza un poco lo de poder sostener el ideal, ¿no? En los años 70 el grupo Alma y Vida grabó esta fantasía sobre el Quijote en la sociedad argentina. Ese era un Quijote de barba y gabán. Sancho Panza proclamaba la guerra a parar. Bajo el aspa de un molino, Don Quijote se puso a cantar, y un fusil quebró de un tiro la guitarra que solía tocar. La guitarra se hizo río y las aguas se hicieron cristal. El fusil murió de frío y Don Quijote volvió a cabalgar. A las cabras entonando sus canciones de amor y paz. Su caballo Rocinante no tenía rienda ni bozal, y su amigo Sancho Panza proclamaba la guerra a parar. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio, prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Peroncho, Emanuel Rodríguez en un show imperdible de humor, política y catarsis colectiva en vivo. Viernes 12 de junio en Luzuriaga Club Social de Barracas, Ciudad de Buenos Aires. Sábado 13 en el Centro Cultural La Casa de la 25 en La Plata. Entrada a la gorra, porque este show cierra con la gente adentro. Reserva tu lugar en peroncho.ar. Invita AM530 Somos Radio. Manual práctico de oratoria de Rafael Larrastía Mendoza. En una época donde se dificulta la comunicación, SICUS presenta un manual de oratoria desde la óptica de la psicología social. Una herramienta útil para lograr el diálogo con alumnos, colegas o clientes y para mejorar el discurso de quienes ocupan lugares de conducción. Conseguilos en librerías en @Rafael Larrastía Mendoza. Te esperamos en nuestra librería Café de Alsina 685. SICUS, libros para una cultura de la integración. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Memoria. Verdad. Justicia y radio. Carlos Polimeni, AM 530. Las calles que dejamos, los días que no vuelven, la vida que nos mira pasar. Horas de desvelo, voces olvidadas, lo urgente que no puede esperar. Ojalá te encuentres en sombras y destellos, bailando en un tiempo de paz. Ojalá te vea libre para siempre y se calme esta sed sin final. A las 15:35 de vuelta en el aire del programa, ¿no tenemos entradas para sortear de la apuesta del Quijote que viene a Buenos Aires? Tenemos, Carlos. Vamos a sortear 2 pares de entradas, una para el sábado 4 de julio y otra para el domingo 5 de julio. Esto sucede en el Teatro Empire a las 20:30 horas en Hipólito Yrigoyen 1934, acá en la ciudad de Buenos Aires. Pueden comunicarse al 11 32 00 0530 para concursar por cada par de entradas para cada día sábado 4 de julio y domingo 5 de julio para ver un tal Quijote acá. Somos bastante fans de aquel libro que Cervantes escribió hace muchos siglos atrás, y esto que no se llevaba bien con su vecino Lope de Vega me sorprendió, la verdad. Estoy sacando la cuenta de los siglos, 16, 17, 18, 19, 20, 21, hace 5 siglos es ahora. Claro, son los escritores que integran el lote de lo que se llama el siglo de oro de la literatura española. Algo habrá hecho, porque trascendió. Tuvo unos muchachos llamados Góngora, Quevedo, Lope de Vega, Cervantes, Gracián, que son la patota cultural más importante de la historia de cualquier país en todos los tiempos, ¿no? Aquella España que era un imperio al mismo tiempo. La capital de ese imperio, Madrid, era una escena cultural muy importante, ¿no? Algunos le decían la madre patria. Cuando yo volví del exilio tan chiquita, me sorprendía eso, que le decían en los primeros años de escolarización a España le decían la madre patria. Claro, en el colegio de Milei la madre patria es Estados Unidos, ¿no? Seguramente, aunque no deberíamos tener ninguna madre patria ni ningún imperio vigente, ¿no? O no sé si hay en el colegio no sé si hay colegio en la era Milei. Capaz que solo los teléfonos, el Twitter, el scroll. Debe haber, pero deben ir otros de la misma escala ideológica. ¿Y en Brasil se le dice a Portugal la madre patria? No, por Brasil fue un regalo, nadie los colonizó, nadie los descubrió, fue un regalo, sí. Nadie tuvo que pelear por la independencia. Estoy recordando un tema de Paralamas, ¿no? Navegar es preciso, ¿será? Vivir no es preciso. Que empieza con una mención a esa madre patria. Un día como hoy, el 25 de junio de 2019, 25 de junio, me trae recuerdo del 78, ¿no? El día del Campeonato Mundial, Mario Kempes en la mejor actuación de su vida, Argentina campeón del mundo bajo una dictadura de 1978, le pedíamos a los jugadores de fútbol
en la final del Mundial, o en ese Mundial o en cualquier otro, que opinaran de política o que la metieran adentro, que hicieran goles, que jugaran bien. ¿Qué se le debe pedir a un jugador de fútbol? Claro, Maradona con su quijotismo rompió la escala, le pedimos todo a todos los jugadores de fútbol, pero como Maradona, al respecto, hay pocos, Eric Cantona, hay pocos que hayan representado, siendo estrellas de fútbol, ideas que no tienen que ver estrictamente con el promedio. El último partido de Maradona también un 25 de junio con Nigeria en el Mundial 1994, el día que salió del brazo de la enfermera rubia, pagando con el antidoping, si se quiere, sus críticas a la FIFA durante la historia que comenzó hace 40 años en México 1986. Fito Páez, cuando empezó el proceso que le depositaría en El amor después del amor, en el disco anterior, en Tercer Mundo, cuando terminaban los 80, empezaban los 90 y todo se fragmentaba. Martín, yo no me quiero reír, por favor, Martín. No, basta de caprichos. Te vistes, vas a tu casa. Y metía a Alberto Olmedo. El principio del menemismo. Y hasta los Pimpinelas y Ana María Yunta en un solo tema. Un imperio muy grande. Estaba hablando de Bolívar. Tenía buena cara y no paraba de hablar con el hombre más odiado y querido del lugar. El hombre que soñó una América Latina unificada. Soñaban tener un jardín florido, una patria de México al pie, con hermanos de toda calaña, y en el sueño gritaban: me hundo, me hundo, me hundo. Pero de aquellos sueños de San Martín, Bolívar y Artigas, los de Martí. ¿Cómo saben que me llamo Álvaro? Llegamos acá a la Mona Jiménez y Mickey Rourke. No nos hemos visto antes. La Mona Jiménez con Mickey Rourke, mirando las chicas del Booty Club, la banda de rock que más chicas quiso, entrando muchachos al... ¿Era Soda Stereo? Coca, Sarli. Coca era Coca Sarli. Coca-Cola era Coca-Cola. Y Coca inapetente era cocaína. Coca inapetente, cocaína petente. Caminando llegué a una disco, Gaddafi bailando con un ministro. Pidieron petróleo y no les dieron. Les dieron Fernet, que es un buen veneno. Fabricante y lo echó a Henry Miller. Durante los primeros años felices del kirchnerismo hubo una operación cultural para recuperar y poner en su justo valor la figura estética de Isabel Sarli. Argentina, Calígula despierta de su hibernación. Porque durante muchos periodos la estética de Isabel Sarli, esa cosa cursi, popularísima, latinoamericanista, de explotación sexual, si lo pensamos en los términos de su futuro, había depositado a su figura detrás de un velo muy lejano al interés del campo nacional y popular de la política. ¿Cuántas personas habían visto en América Latina las películas de la Coca? Hay testimonios respecto a que para el sello internacional que las distribuía en América Latina, las películas de Isabel Sarli y Armando Bo, obviamente, eran un negocio muy grande. De tal manera que cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró la Galería de los Ídolos Populares, eso ocurrió el Día de la Mujer, el 8 de marzo de 2012, entre los y las ídolas populares de todos los tiempos estaba Isabel Sarli. Estos verdaderos ídolos populares, por eso se llama la Galería de Ídolos Populares, tenía que tener lugar en la Casa Rosada, en la Casa de Gobierno, que es la Casa del Pueblo. Y bueno, y aquí están Sandrini, Nini Merchal, Zuli Moreno, tantísimos. Me voy a olvidar de Alfredo Balcón, que también nos acompaña. También la Coca Sarli, por favor. En mi vida pensé que la iba a conocer y me iba a sacar una foto con la Coca Sarli, la verdad. Así que Coca, ponete orgullosa, sos un símbolo para generaciones y realmente un ejemplo también de un cine argentino, de un estilo argentino, reconocido en todas partes.
todo el mundo quiere llegar. Un estilo argentino latinoamericano muy vinculado con el consumo cultural de los que menos cultura consumen, para decirlo en términos académicos. Tuve la suerte en esos años de interactuar varias veces con la Coca Sarli, con la dimensión de mito que era la Coca Sarli. Andrés Calamaro y Un día en una charla en el Palais de Glace, recuerdo haberle dicho algo sobre la métrica de las películas, la geografía de las propias películas de Armando Bo, que tenían cosas tan raras como que ella se tomaba despechada un tren abrigada con un tapado de piel en Bariloche, y cuando salía de una estación estaba en París. En una apretada síntesis, viajaba en tren o en subte, pero era tren, desde Bariloche al centro de París. Ella me miró, dejó que yo hiciera todo el planteo y me dijo: pero usted ignora la censura, señora. Estaba censurada la escena, eso la cortaron en la censura y quedó así, no era así en el original. Otro día fuimos a La Pampa porque ella recibía un premio en un festival internacional de cine en la capital, en Santa Rosa. Cuando volvíamos era un domingo a la mañana, el vuelo del domingo a la mañana de Santa Rosa a Buenos Aires era tipo 11 de la mañana, y cuando llegué teníamos que viajar juntos. Ella estaba con su hija Isabelita, que era igual a ella, pese a que era una hija adoptiva, y había pedido 4 whiskies. 4 whiskies, sí. Yo dije: no, yo prefiero no tomar. Y me dijo: no son para usted, me dijo, señor. A mí me da mucho miedo viajar, porque además la Coca era siempre la Coca. Obvio. Siempre estaba vestida como la Coca. ¿Quién pudiera? No estaba vestida de civil la Coca, siempre estaba siempre vestida. Era la Coca, era la Coca, una cara, porque las mujeres somos de una cara. Es más de varón tener doble cara, ¿eh? Las mujeres somos one way, una sola cara. Doble cara tiene más los chabones. Estaba ornamentada como la Coca, como si fuera la una Coca película era la Coca. a un estreno, digo. No había 2 Cocas, había una Coca. Para viajar en un avión de línea tenía sus complicaciones, esos zapatos, ese escote, etcétera, y entonces lo que ella quería, básicamente, que le miraba a la gente a la Coca, era estar tapada y dormir. Así que de los 4 whiskies, 3 eran para ella. Aguante la Coca, te amamos, Coca, chupe, qué trabajo. O sea, no era Coca lo que tomaba, ni muchísimo menos. La historia de Isabelita, Isabel Perón, en realidad la primera Isabel, con el general, 1955. La consideran la mujer más hermosa de la Argentina. Está por empezar su carrera en el cine. Así lo contaba ella. A Perón sí, cuando fui Miss Argentina. Yo fui Miss Argentina en el 55. Fui al concurso de Miss Universo. Y entonces León Boucher, que era de prensa y difusión, un periodista muy renombrado de entonces, me llevó a visitar al general. Me atendió muy bien, una maravilla, una labia fabulosa. Sí. Desde entonces soy peronista, en las buenas y en las malas. Desde que lo conociste, muy bien. Isabel, pero no porque lo conocí, no por eso solo, que me cayó bien, sino que en el 56 recorrí el país buscando la Miss Chaco, la Miss Corrientes, la Miss Misiones, y entonces yo veía obras, hospitales, colegios. ¿Quién lo hizo? Perón. ¿Quién lo hizo? Eva. Entonces yo, como soy una mujer del pueblo, siempre me gustó esa gente que se acordaba del pueblo. Una mujer del pueblo, tal vez mejor definición imposible para Isabel Sarli, la recordamos de este modo. Y a continuación nos despedimos del programa hasta mañana, porque está comenzando la Marcha de Madres de Plaza de Mayo. Hasta mañana, Carlos. En este día y cada día, hace 373 días que Cristina Kirchner está presa y proscripta por una mafia judicial machista y violenta que cercena no solo sus derechos políticos y la proscribe, sino también nuestra libre elección democrática. Cristina libre en este día y cada día. Muchas gracias, hasta mañana. Nos vamos rumbo a la voz del anfitrión Demetrio Iramay. Compañeras y compañeros, esta es la marcha 2515